Hola a todos y todas. Estamos con Florencia Tiscornia, que es vicepresidenta de Personas y Cultura de YPF, una marca que está absolutamente ligada a la cultura nacional, a la Argentina, a la transformación. Pregunto, ¿cómo es hoy, cómo se define YPF hoy, cómo es la relación con sus colaboradores en este contexto? Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Bueno, a ver, YPF es eso, ¿no? YPF es, y lo que nosotros llamamos puertas adentro, nuestro sentido YPF. Pero antes de meterme ahí, quizás coincidirás conmigo que las compañías, además de definir sus productos, sus servicios, los clientes a los que llegan, los mercados en los que están, hay algo que las hace y que las diferencia de otras, que es su propósito, ¿no? El para qué están. Y cuán importante es a veces trabajar sobre ese propósito, no solamente para interpelar a los consumidores y a los clientes y a la cadena de valor, sino también para interpelar a nuestros empleados, ¿no? Y eso es justamente dentro de YPF lo que nosotros llamamos el sentido YPF, lo que nos define. Y que lo que nos define básicamente es, y bueno, transformar la vida de las personas a través de la energía, que implica no solamente que lleguemos con nuestros productos, con nuestros servicios, que son, bueno, el combustible, la nafta es lo que más nos conocen, ¿no? Pero el asfalto, químicos, lubricantes, no solamente llegar con todo eso a la gente, a las comunidades, sino también llegar con lo que somos y en eso interpelarnos como empleados en ese desafío, en sentir que YPF somos los que movilizamos, somos los que innovamos, somos el equipo que nos levantamos día a día para ir a operar, somos parte de algo que nos trasciende, que va más allá de lo que cada uno hace en su función y en su tarea del día a día, ¿no? Y cómo logramos impactar de esa manera. Y tienen equipos súper diversos, me imagino, tenés operaciones en campo, tenés la gente que está en las estaciones de servicio, tenés la gente que está por ahí en la torre de Puerto Madero. ¿Cómo se le habla a un público tan diverso? Bueno, justamente esa es una de las complejidades que tenemos dentro de YPF, que es cómo gestionar esa pluralidad y esa diversidad de negocios, de perfiles, de culturas, de desafíos, de operaciones diversas, de capacidades distintas que necesitamos, de realidades distintas, como vos decís, ¿no? Desde una operación de una estación de servicios hasta un pozo, desde Jujuy a Tierra del Fuego, como estamos en distintos lugares y de distintas formas, ¿no? Y bueno, justamente eso es uno de los desafíos que tenemos, todo el equipo de YPF, en particular el equipo de Personas y Culturas, en cómo hacemos que la experiencia del empleado sea una experiencia que no es única, ¿sí? Cómo pensamos en N dimensiones esas experiencias y esas prácticas, esas políticas que implementamos dentro de la compañía. Y para darte un ejemplo, como para bajarlo un poco más a tierra, no es lo mismo pensar en cómo voy a desarrollar las capacidades que necesitamos para un equipo de una planta o de una refinería, o para un equipo de una estación de servicio, o para un equipo que está operando, o para la gente staff, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es, bueno, cómo nos desafiamos a poder combinar un desarrollo de capacidades más técnicas, más estructurado, que requiere formación en aula, aplicación en el campo, que requiere una profundidad de esa capacidad y de ese conocimiento experto, como por ejemplo, no sé, en geociencias, ¿sí? Cómo lo combinamos con una plataforma de aprendizaje más dinámica, más social, más digital, más cognitiva, que podamos llegar de una manera distinta en el proceso de aprendizaje de las personas y que incorporamos más lo social, ¿sí? Y como dije antes, más lo cognitivo. ¿Y esto qué es? Es una plataforma que hemos implementado, bueno, justo lo hicimos durante la pandemia, en donde a partir de la interacción de la persona con esa plataforma de aprendizaje, donde la persona puede indicar sus brechas, sus capacidades, aquello en lo que esté interesado, la plataforma le sugiere contenido, le sugiere comunidades
en las cuales puede interactuar, y ahí nos empezamos a encontrar, además de la comunidad de geociencias, aparece la comunidad de agilidad, la comunidad de proyectos, la comunidad digital, que ya empieza a hablar de otras capacidades que van más allá de lo técnico, ¿no? Entonces, bueno, esto que vos me preguntabas de esta complejidad de la diversidad, bueno, es ver cómo a partir de pensar estos mundos distintos también pensamos en experiencias para los empleados distintos. ¿Y también implica formar o capacitar a líderes diferentes? Y sí, porque, a ver, en estos procesos de transformación o de evolución, ¿no? Porque a veces no es necesariamente transformar, sino que es a partir de lo que nos define, a partir de lo que nos resulta bien como compañía, a partir de lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Convengamos que YPF es una empresa de 100 años que tiene toda una historia, toda una vida, que tiene mucho de lo que aprender y mucho de lo que sostener, pero también mucho de lo que evolucionar en pos justamente de lo que hoy es, por ejemplo, el mundo de trabajo o el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, en ese desafío es claro que el liderazgo es de alguna manera clave, es crítico, es un actor, un protagonista principal, y acompañar el desarrollo de esos líderes se transforma en parte de nuestro desafío, en parte de nuestra agenda. Y ahí, por ejemplo, antes pensábamos en el líder como, bueno, aquel que tenemos que acompañarlo en cómo gestionar personas, cómo gestionar los equipos, cómo dar feedback, cómo fijar objetivos. Bueno, hoy ya estamos pensando en, bueno, ese líder ágil, ese líder digital, ese líder apreciativo, que es aquel líder que define un rumbo, define un norte, pero que empodera a su equipo, por ejemplo, en que defina cómo se tienen que hacer las cosas y que haga parte a ese equipo en la construcción de ese camino, ¿no? Que no sea un líder jerárquico que define qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Sino que da espacio a ese equipo para crecer y para construir juntos. Ese líder apreciativo que hoy tanto empezamos a hablar, ¿no? Que es ese líder que entiende, que escucha, que empatiza con la experiencia de las personas que están dentro de su equipo. Esto también, ¿no? Esto que seguramente todos escuchamos hablar de empecemos a pensar en la experiencia del empleado. Y bueno, el líder también es protagonista de gestionar la experiencia de esos equipos. No es un problema de recursos humanos, de personas y cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo ese líder se hace cargo? Bueno, ¿cómo lo acompañamos? Y ahí también nos interpela como unidad de recursos humanos a pensar distinto también cómo formamos estas capacidades, ¿no? Donde la típica formación de aula, como siempre decimos, sirve, es la base, es el famoso 70-20-10, está dentro de ese 10% del desarrollo, pero tenemos que poner en juego otro tipo de prácticas para acompañar en el desarrollo de líderes, conversaciones de líderes con líderes, aprender de la experiencia del otro, conversar con otros, entender qué me puede servir y qué no, conversaciones de líderes con expertos, procesos de mentoring, procesos de coaching, ¿sí? Todo esto que acompañe en pos de esta evolución a este liderazgo ágil, digital y apreciativo. Y en particular, sí quiero hacerte mención y compartirte, que bueno, quizás en alguna otra conversación lo hemos hecho, el desafío que tenemos en materia de liderazgo femenino en YPF, en una industria de oil and gas, en una industria de energía, donde claramente el desafío de la diversidad de género en particular es claro, es marcado, es una industria que está evolucionando, que va dando sus pasos, todavía tenemos largo camino por recorrer. Y el liderazgo femenino nosotros lo tomamos como un desafío per se. Cómo acompañamos a esas mujeres que tienen el deseo y el potencial para poder liderar, para poder tener desafíos de mayor complejidad, cómo las ayudamos para que lo puedan hacer, ¿no? Crear ese contexto y esas capacidades para que puedan acelerar ese desarrollo dentro de la compañía. Te iba a preguntar justamente cuáles eran los desafíos que tenía recursos humanos específicamente dentro de la industria de oil and gas. Claramente el primero que se me venía era liderazgo femenino o presencia femenina, ¿no? Como en el desarrollo de toda la operación. ¿Cómo se trabaja para que exista más presencia, teniendo en cuenta que también quizás necesitan
que muchas se animen a acercarse, o que se animen incluso a acercarse a las carreras que se necesitan para ser parte de IPF. Totalmente. Sí, a ver, puedo como dividirte el problema en varias partes, ¿no? De este desafío. Primero está como vos decís, ¿no? Cómo las mujeres eligen, ya sean desde la parte técnica, ¿no? En las tecnicaturas, en los colegios secundarios o en los terciarios, como en las universidades, elijan estas carreras más afines a la industria. Entonces, cómo las convocamos y cómo hacemos ese trabajo desde esa primera etapa. Y que después continúen y no abandonen y sigan entusiasmadas. ¿Y entusiasmadas por qué? Porque también puedan ver un futuro, ¿no? Un futuro donde poder desplegar y donde poder desarrollarse. Y es ahí sí lo que nos convoca como compañía y ahí trabajar en lo que nosotros llamamos aquellas acciones que nos dan marco, ¿no? Que nos dan contexto. Pensar en nuestras políticas de diversidad, en nuestros códigos de éticas y conductas, en nuestros protocolos de actuación frente a diversos temas, que es como ese marco que nos permite estar y trabajar en un ambiente seguro y definido de lo que queremos ser. Después están aquellas políticas que como que atraviesan los procesos más formales, ¿no? Entonces, ser más conscientes, por ejemplo, en los procesos de selección, de poder traer más mujeres a las ternas, de poner más en juego la elección y que la elección no sea entre un grupo de 3 hombres, ¿no? Te pongo en la mesa variedad para que elijas el mejor talento. Desde nuestros programas de jóvenes profesionales, por ejemplo, donde tenemos el desafío de poder llevar 50 y 50% para que desde nuestras bases podamos tener más mujeres en ese pipeline, ¿no? Y por último, también a través del trabajo en la cultura, ¿no? Para poder derribar sesgos, trabajar sobre los estereotipos, estas cosas que nos pasan en la industria, no, esta tarea no es una tarea para una mujer o requiere fuerza. Bueno, ¿y por qué no pensamos en automatizar esa herramienta, esa tarea o en hacerla más fácil tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Y que realmente sea una función inclusiva. Entonces, bueno, también cómo trabajamos desde ese lugar en esos sesgos que a veces son con los que venimos, ¿no? Que no los juzgamos, están. Ahora hay que reconocerlos y hay que trabajarlos y evolucionarlos. Para cerrar, los 3 temas que tiene IPF por delante en materia de recursos humanos. Bueno, amplio, para resumirlo en 3, amplio, cortito. A ver, creo que uno de los desafíos que tenemos es también esta evolución que tenemos que dar de pasar del concepto de beneficios que le damos a nuestros empleados como algo dado a este concepto de bienestar. Y que este concepto de bienestar nos invita a pensar de manera más holística, más integral a la persona y ver la persona no solamente como un trabajador, una trabajadora que viene todos los días a desarrollar su función, sino verla como una persona integralmente, verla desde su ámbito social, desde su bienestar físico, desde su bienestar emocional, desde su bienestar financiero y cómo ese paquete de beneficios que solíamos pensar realmente dialoga con este concepto de bienestar. Entonces, un ejemplo, está claro que la obra social, por ejemplo, la medicina privada o prepaga, es un beneficio que las compañías tendemos a dar. Bueno, pero ¿cómo evolucionamos ese concepto, por ejemplo, y como nos hemos reflexionado nosotros, a poner programas que acompañen el bienestar físico de las personas, su salud, dentro de la compañía, desde un programa para la mujer, un programa de adicciones, un programa para la obesidad, un programa para la prevención cardiovascular, cómo realmente cuidamos a los colaboradores dentro de IPF con una mirada más integral. Otro desafío es también como IPF y en lo que hacemos. IPF no solamente es nuestra cadena de valor y nuestros empleados, sino también la comunidad donde estamos, ¿no? Y ahí es ver, bueno, cómo llegamos a esa comunidad, cómo trazamos ese puente entre IPF, las personas y la comunidad. Y ahí, por ejemplo, uno de los programas que tenemos y que hemos pensado es lo que nosotros llamamos el programa de empleabilidad de jóvenes de menos de 24 años que no tienen el colegio secundario terminado.
¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo los sumamos a un programa de formación especial que dura unos 8 meses? ¿Y cómo los formamos en la cultura de trabajo, en habilidades, en capacidades, en este caso para poder desempeñarse como operadores de playa, por ejemplo, en una estación de servicios? Y bueno, ahí ese puente que tendemos y la satisfacción de poco más del 50% de los chicos y chicas que participaron en los últimos 7 años en este programa lograron terminar su colegio secundario y lograron un empleo formal, ya sea en nuestra red de estaciones, en la red de terceros o en otros lugares. Entonces, este desafío, ¿no? Cómo nos interpelamos como YPF y al propio equipo de YPF para sumarnos en iniciativas que de alguna manera tengan un impacto en otros, ¿sí? Gracias, Florencia. Bueno, de nada, muchísimas gracias. Seguimos con Best Employers.